varios meses el movimiento estudiantil colombiano ha estado a la espera de la definición de la hora cero del paro. El pasado 1 de octubre en la Universidad del Valle, el Comité Operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil aprobó que la hora cero de sería una vez se radicara el proyecto de reforma universitaria ante el Congreso de la República. Como todos sabemos, este proyecto de ley se radicó el pasado lunes 3 de octubre ante el Congreso. Es por eso, compañeros y compañeras de todas las universidades del país, que estamos haciendo un llamado desde las universidades que ya están en paro y que desde hace ya varios meses y semanas han trazado el ejemplo a seguir, como los valientes estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Pereira, de la Universidad de Ocaña y los estudiantes de la Universidad de Pamplona. La Universidad Pedagógica, por ejemplo, en las últimas 3 asambleas, la primera realizada el 29 de septiembre, aprobó iniciar el paro el 3 de octubre. El 3 y 4 de octubre, en asambleas aún más masivas y multitudinarias, ratificaron la continuación del paro. Compañeras y compañeros, llegó la hora de las definiciones. Este es un momento crucial. Es la hora de levantar el paro en todas las universidades y en todas las instituciones de educación del país. Es el momento de dar una lucha y una pelea abierta, grande, amplia, democrática, masiva, en todas las calles, en las plazas, en las universidades, en contra de este proyecto de reforma universitaria. Invitamos así a que se cumpla el acuerdo de la MANE del pasado 3 de octubre, donde la hora cero es la erradicación del proyecto. Ya es la hora cero, ya es la hora del paro nacional estudiantil. Vale, mi nombre es Iván Vargas, soy estudiante de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué tengo que decir? Este proceso se viene formando desde finales del año pasado, cuando nos enteramos que el gobierno nacional planeaba presentar una reforma a la Ley 30, que es la que regula la educación superior en Colombia. El semestre pasado pudimos tener acceso al primer documento que presenta el Ministerio de Educación sobre la reforma de Ley 30. Después de un análisis concienzudo nos damos cuenta de que es un articulado que pretende a todas luces mercantilizar la educación pública y llevarla a la extinción a través de mecanismos muy puntuales, como aumentar el crédito para los estudiantes y, aparte de eso, la creación o la aparición de una figura como son las universidades mixtas. Este semestre se siguió trabajando fuertemente en ese documento, en la movilización, tratando de generar el proceso para poder llegar al paro y detener ese documento antes de que llegara al Congreso, porque si bien sabemos, la mayor parte del Congreso, entre un 80%, más o menos 70% del Congreso, pertenece a lo que se llama la bancada de la Unidad Nacional, que son los mismos que le dicen a la ministra de Educación que reformule el texto y lo presente ante el Congreso, que es el texto que la ministra ha radicado el pasado lunes 3 de octubre ante Cámara de Representantes. Este texto, si bien ya no plantea la educación como un servicio, sino como un derecho, mantiene la figura en la cual se empiezan a subir unos puntos adicionales de presupuesto anuales que son realmente irrisorios, teniendo en cuenta que si miramos un proceso de 10 años en el país, el PIB el Producto Interno Bruto no ha logrado subir significativamente en un porcentaje de 1 punto por año. Eso significa que el presupuesto que le va a llegar a la universidad pública va a ser reducido, y teniendo en cuenta que ese presupuesto que se le va a aumentar a la educación superior va a ir a créditos para la educación. Ahora bien, aparecen las figuras de educación superior mixta, entidades de educación superior mixta. ¿Qué son estas figuras? Son figuras donde universidades privadas generan sociedades con universidades públicas, ¿sí? Y empiezan a ofrecer el servicio educativo, lo cual genera incremento de matrículas, lo cual obliga a hacer uso de esos créditos que plantea la misma ley, y pauperizan además el nivel educativo, y las universidades pierden autonomía porque el sector privado, el sector mercantil, va a incidir en las decisiones de las universidades y en la consolidación y en la conformación de esas universidades. Esta figura es muy preocupante, teniendo en cuenta que las universidades públicas hoy en día tienen altos niveles de concesiones. Entonces, por ejemplo, para el caso de la pedagógica,
La cafetería ya no es de la pedagógica, sino que está en concesión con la Fundación Francisca Radke, que es una entidad que vende y compra servicios educativos y que, aunque está configurada como una fundación, su funcionamiento real es el de una corporación con ánimo de lucro. La librería también está en este espacio, la librería de la universidad también está en este espacio de concesión. Los trabajadores de la universidad que tenían una posición económica que les brindaba seguridad en sus vidas, fueron tercerizados, es decir, que ya no los contrata la universidad, sino que los contrata una empresa externa para que presten el servicio acá, y han perdido una cantidad de espacios dentro de la universidad, lo cual además es preocupante porque no solamente está afectando la calidad estudiantil al estudiantado en sí mismo, sino que además está afectando a las mismas personas que están trabajando dentro de las universidades. Además, genera una cantidad de condiciones que son bien difíciles para los docentes, al momento de que, si bien hoy en día las universidades tienen menos profesores de planta, más catedráticos, más ocasionales, lo cual genera problemas al momento de desarrollar proyectos de investigación u otros proyectos académicos que vayan en pro del desarrollo de la sociedad, va a generar un espacio mucho más difícil para que eso suceda. Y eso va a abocar a los profesores a que se vayan a contratarse en entidades privadas o mixtas y se pauperice la educación pública y prácticamente se lleva a un proceso en el cual se desaparezca. Entonces, en ese ámbito, después de un largo proceso de politización, de discusiones, de análisis, la Universidad Pedagógica Nacional, junto con otras universidades a nivel nacional, y hoy en día, ya después de un acuerdo que se hace ante la MANE, se convoca que más universidades en este momento entren en paro para lograr derrocar ese proyecto de reforma de la Ley 30 y que no sea aprobado por el Congreso, sino que se nos permita la construcción de un nuevo modelo de educación a partir de espacios más amplios que generen la participación completa del estudiantado y del profesorado, que en últimas es del sector de la comunidad académica al que inciden estos proyectos educativos que tienen realmente un carácter de darle más privilegios al mercado en ese sentido. Entonces, la Universidad Pedagógica Nacional, el día 3 de octubre, no porque ese día se radique la ley, sino porque la universidad ratifica, después de la asamblea del jueves, de Asamblea General de Estudiantes, su posición de entrar en paro en contra de esta ley y en defensa de la educación superior pública en Colombia, porque además tenemos que tener en cuenta que tenemos que exigirle al Estado que nos pague la deuda de 700.000 millones de pesos que tiene con la educación pública, que no quiere reconocer a todas luces de forma clara y directa ante la opinión pública, sino que no quiere además pagar, y que es necesario que la pague porque las universidades están en asfixia presupuestal, lo cual las está llevando a pedir préstamos, a endeudarse, a vender servicios, a vivir de los programas de extensión y otra cantidad de situaciones que han pauperizado la calidad de la educación pública en Colombia. Entonces, esta lucha no es una lucha coyuntural, no es una lucha pasional, ni es una lucha esbozada, como dice la ministra, sin fundamentos, sino que a todas luces es la lucha del estudiantado que se reconoce como hijo del pueblo, de la clase obrera, que son todos aquellos que están empleados en este país, sin importar el estrato en el que estén, y han decidido que deben defender un patrimonio cultural de nuestro país, que es la educación pública, y que tenemos que garantizarle al país que nuestros niños y niñas que están en los colegios, que están en las escuelas, puedan acceder a esa educación, puedan tener una educación crítica y puedan llegar a desarrollar niveles de desarrollo avanzados en el país, entendiendo que la educación es el punto donde los miembros de una sociedad van a llevar a esa misma sociedad a un nivel de evolución. Y lo que tenemos con el problema de la reforma de la Ley 30 es que se está buscando que el estudiantado que se forme como mano obrera barata y calificada. Y tenemos que entender que estamos en uno de los países más ricos del mundo y no es posible que seamos uno de los países más pobres en cuanto a lo que hablamos de población. Y ahí es donde está el problema del trabajo educativo, porque el trabajo educativo es un trabajo a nivel nacional. Esta lucha se
se enmarca en el espacio de las luchas contraculturales, de las luchas contra el mercado, contra un mercado asesino, terrorista, que engaña, que manipula y que tiene mediatizada a la sociedad. Por eso los estudiantes nos ratificamos en nuestro compromiso con la sociedad y le decimos a la sociedad que no vamos a desistir hasta que se garantice la educación pública en el marco de las luchas populares del país. Mi nombre es Juan Celilla, estudiante de licenciatura en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los que ha venido trabajando en la construcción del paro que hoy es un estandarte a nivel nacional contra la reforma a la Ley 30 y la desgaste que ha tenido la educación a nivel nacional. Nosotros como Universidad Pedagógica debemos tener compromiso social histórico de reivindicar la lucha con todas las bases pedagógicas que nosotros tenemos, a recuperar la bandera que nos hemos dejado quitar de ser el estandarte activo de la pedagogía en Colombia. Nosotros como estudiantes de la Universidad Pedagógica hoy hacemos el llamado a las demás universidades a construir paro, como lo hemos venido nosotros haciendo paulatinamente. La Universidad Pedagógica Nacional, si bien no es lo que en su pasado fue, hoy nosotros como estudiantes tratamos de recuperar el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad, con la comunidad educativa a nivel nacional. La construcción del paro se ha venido dando paulatinamente, desde asambleas donde el quórum era muy pequeño y no podíamos llegar a tomar decisiones, pero ya en esos momentos llegamos a convocar asambleas donde los asistentes superan los 1000. Así que invitamos a todas las universidades a nivel nacional que vean compromiso la reforma a la Ley 30, que se sumen a esta lucha. Esto no es de unos cuantos, no se centraliza. La lucha es de todos. Y si cada uno aporta, mayoritariamente vamos a tener más frutos de los que hasta ahora hemos tenido. Hola, mi nombre es Joana Jaramillo, soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el semestre pasado venimos realizando varias actividades pues para desembocar en la decisión, o más bien en la asamblea decisoria del jueves 29 de septiembre, donde la mayoría del estudiantado le dijo sí al paro. El lunes lo ratificó en una asamblea mucho más amplia, y ayer que se dio a cabo pues una asamblea triestamentaria donde algunos trabajadores y algunos profesores pues dieron su posición de apoyo pues al paro de la pedagógica. La pedagógica pues ha venido realizando algunas actividades y tiene una propuesta pues que convoca pues lo que se ha dialogado nacionalmente, que es la creación de una nueva ley, pidiéndole al Estado, o más bien pues haciendo la ley para que el Estado financie 100% la educación pública, garantice la autonomía universitaria, porque con la reforma de la Ley 30 pues vemos que nos ponen en un juego, y es que la educación es un derecho, también es un servicio público, aparte es un mérito, que efectivamente, aunque no está explícito, sí hay inversión por parte del capital privado, y eso pues nos pone en juego la vida de la educación pública en Colombia, lo mismo que la Ley 30, pues congelándonos el presupuesto a las universidades públicas. La idea de esto es hacerles un llamado a todos los compañeros de Colombia a que decreten la hora cero del paro, a que se unan a esta movilización nacional, para que no se vean como luchas aisladas, como lo han querido mostrar en muchos espacios, las universidades que ya están en paro, porque estamos jugándole a una nueva ley que regule la educación superior. Por la educación pública en Colombia es la necesidad de un paro nacional estudiantil, un paro indefinido, un paro que genere una ley desde la comunidad académica para que regule la educación superior.